historiador, amigo de Sin Censura, quien amablemente ha estado esperando para también hablar sin censura. Una disculpa a usted que ha estado con nosotros, mi querido Molay. Pues a veces tiene uno que lidiar con estos aparatitos. ¿Cómo estás, mi querido Molay? Pues muy contento de estar con ustedes, Vicente. Un abrazo, un saludote. Y sí, efectivamente, la tecnología es muy infiel, muy infiel. Nunca hay que confiarse en la tecnología. Por eso yo soy de la vieja guardia. Mira, aquí están mis archivos, así. Este no se apaga, este no depende de la energía eléctrica. Si hay solecito o una buena luna, siempre habrá un librito que nos acompañe. Y pues mandarles un abrazote y un abrazo al maestro también, Ricardo Sevilla. Un abrazo enorme a Toño y a todo el equipo y a toda la banda que nos sigue del otro lado. A ver, tú que eres historiador, déjame preguntarte así de bote pronto, porque ya vi que pues no sé si meme, que me parece de muy mala leche, compara Auschwitz con México por el campo de exterminio en Guadalajara. Ahora lo retoma Beatriz Pajés. ¿No te parece una aberración, querido Molay? Y mira que yo quiero que dé la cara Enrique Alfaro, que dé la cara Pablo Lemus, que son los gobernadores, los últimos gobernadores y de Movimiento Ciudadano. No le podemos pedir a Sandoval que dé la cara porque fue asesinado, el último de los gobernadores del PRI allá en Jalisco. Pero una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me chingues. Qué grosería lo que están diciendo muchos en medios de comunicación corporativos y en medios de comunicación como este, Molay, ¿no crees? Pues sí, pero es una aberración, pero es una aberración por quien lo está enunciando, ¿no? Porque efectivamente, o sea, sí tiene un vínculo Auschwitz, Gaza, Argentina y este campo que aún no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó y cómo y quiénes participaron. Yo soy de la postura de Claudia Sheinbaum, hay que esperar la información, pero tienen una línea conductora que expresa la banalidad del mal, ¿no? La incapacidad o la perversidad de no decir la verdad y una racionalidad estratégica instrumental en la que militan esos que están haciendo esa comparación. O sea, el hecho de que Beatriz Pajés, la revista Siempre, que la oposición, ¿no? La pandilla golpista, mal llamada oposición, el hecho de que ellos sean los que hagan este tipo de comparación, es equivalente a cuando Javier Milei dijo que Hitler era de izquierda, ¿no? En una entrevista Javier Milei dice, pues Hitler era socialista, su partido se llamaba Nacional Socialista, era de izquierda, háganse cargo ustedes. Esto de la revista Siempre es la correspondencia de eso, es lo mismo, ¿no? El hitleriano es Javier Milei, ¿no? El que ha militado en el antisemitismo y ha sido hitleriano es él, ¿no? Ahora se deslinda y ya es el superadorador de los judíos, pero de los judíos sionistas. Los judíos sionistas que son fascistas, que son hitlerianos, que están llevando a cabo un genocidio en Gaza, en Palestina. Javier Milei sale de ser hitleriano abierto y se acomoda con los hitlerianos del siglo XXI. Y estos de siempre, bueno, Javier Milei avienta el bulto, ¿no? Eh, cuenta con que cuenta con que la gente es ignorante, cuenta con que los pueblos no tienen cultura y no tienen memoria y se van a tragar la mentira de que aquel Hitler era de izquierda, que era socialista, porque su partido se llamaba Nacional Socialista, ¿no? Esto es un juego de palabras de ignorantes, de absurdos ignorantes, pero que, bueno, habrá ciertos sectores que se lo coman, ¿no? Pero justo él repudia las atrocidades en público que hizo su ídolo y trata de hacerse el loco. Y los de la revista siempre hacen lo propio, ¿no? La racionalidad instrumental a la que lleva a utilizar a los seres humanos como objetos, ¿no? La racionalidad instrumental que lleva a secuestrar a una persona,
esclavizarla, someterla a trabajos de manera involuntaria, trabajos entre comillas, a labores de manera involuntaria, bajo amenaza de tortura, bajo amenaza de muerte, e incluso hasta se le asesina o se le utiliza como mercancía, ¿no? Esa racionalidad instrumental se le llama racionalidad instrumental porque requiere de un cálculo, requiere de una planificación, requiere de una organización, requiere de una sistematización, requiere de una administración. Por eso se le llama racionalidad instrumental, porque utiliza al ser humano para ganar un beneficio, que es el beneficio del crimen. Bueno, pues esa racionalidad instrumental es la racionalidad instrumental propia del neoliberalismo, propia del capitalismo, propia de la derecha, en donde militan estos personeros de la revista Siempre. Entonces, el lado de la historia donde ellos militan, los intereses que ellos defienden, son los que han llevado a la humanidad a situaciones como las de Auschwitz y a situaciones como la de Teuchitlán, ¿no? Y entonces es un acto de hipocresía, es confiar en la ignorancia de quien los lee, de quien los escucha, ¿no? Apelar a la desmemoria, apelar a la estupidez, apelar a la ignorancia, tratar de que se crea que, porque la intencionalidad que ellos tienen es aventarle el bulto, ¿no? Así como Javier Milei quiere aventarle el bulto de Hitler a la izquierda, la revista Siempre quiere aventar el bulto de este campo al gobierno actual o al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando ellos saben muy bien que en primer lugar el que generó las condiciones para que llegáramos a esta situación fue Felipe Calderón, ¿no? Y el gobierno durante el cual se sucedieron los hechos que le dieron existencia a este espacio fue el gobierno de Alfaro, un gobierno de Movimiento Ciudadano. Y eso se tiene que decir, y el fiscal también era un fiscal subordinado a Alfaro y a Movimiento Ciudadano. Si hay una organización política en este país que tiene que rendir una explicación y dar cuentas de qué pasó en Jalisco, es Movimiento Ciudadano. Y no los he visto por ningún lado, ¿no? Y si hay una autoridad que tiene que dar explicaciones y que tiene que ser juzgado y que tiene que ser llamado a cuentas, es Enrique Alfaro, ¿no? Pero si nos vamos a mayor profundidad, si hay una lógica, si hay un proceso histórico, ¿no? Que explique la existencia de espacios de terror como el que estamos observando en Jalisco, eso se debe a dinámicas de mercado, se debe a dinámicas económicas, dinámicas políticas, dinámicas culturales, que se dan cuando se subordinan los derechos humanos, la dignidad de los seres humanos, a las lógicas de la economía y del mercado. Cuando el ser humano se convierte en una mercancía y se difunde la idea y se vende la idea y se promueve la idea de que somos medios para lograr otros fines y no somos fines en nosotros mismos, ¿no? Y que además el objetivo fundamental de nuestra existencia es acumular riquezas. Y no importa cómo las acumules, tú tienes que acumular las riquezas. No importa si pasas por encima de alguien, no importa si asesinas, no importa si robas, no importa si secuestras, no importa si matas, tú lo que tienes que hacer es tener mayor dinero, mayor poder. Y eso se promueve a través de un montón de herramientas culturales, a través de los medios de comunicación, a través de un montón de literatura, de periodismo, entre comillas, se difunde a través de un montón de música, que musicalmente se puede criticar si es buena o mala, pero el mensaje se promueve, ¿no? Y se promueve a través de la subordinación de las autoridades, y eso es lo central, la subordinación de las autoridades a los intereses de la acumulación de riqueza. Es decir, el Estado se subordina a garantizar los intereses del gran capital y los derechos de la población se omiten, ¿no? Y eso es lo que explica Auschwitz, es lo que explica el genocidio armenio y es lo que explica también esto que estamos viendo en Jalisco, por supuesto. Pero son unos hipócritas, unos mentirosos y obviamente unos irresponsables, los de la revista Siempre, que no se puede esperar nada de ellos, ¿no? Y menos del
el nido de ratas, que es un espectáculo de humor involuntario, esto de Atypical, ¿no? Y la fábrica de mentiras pagada por dinero público robado, esto de Latinus, pues estos repiten ese tipo de estupideces una y otra vez, ¿no? Porque ciertamente no tienen nada que perder. Prestigio ya no tienen. Lo único que tienen es lana, eso sí. Oye, Molay, y ya que estás hablando de lana y capitalistas y derecha, ¿cómo ves a Argentina, que también, además, en esto, en esta represión de Argentina, también hay un mexicano afectado, impactado, y bueno, pues en solidaridad también mencionar esto, ¿no? De lo de Claro, Argentina. Pues no que el pueblo fue el que puso en un pedestal a Milei, pues no que el pueblo estaba con Milei cansado del kirchnerismo y de todo esto, ¿no? El peronismo, y resulta que Milei saca a la policía a reprimir a ese pueblo. a los viejos, Es que a es los... alucinante ver las imágenes que llegan desde Argentina, Molay. Sí, no, es una represión que aquí conocemos bien, ¿eh? Aquí aquí actuaba el PAN y el PRI cuando gobernaban. A nadie debe sorprender eso. Y efectivamente, o sea, mira, nunca dejo de comparar a los loquitos de la historia y Javier Milei ya se metió a la historia como uno de esos loquitos. Yo creo que el más alucinante, ¿no? Porque Javier Milei, pues eso, ¿no? Tiene una relación incestuosa con su hermana, eso es de uso público. Habla con sus perros, recibe consejo de su perro Conan, que además está muerto, o sea, como si no tuviera, porque conozco a mucha gente que dice que son sus perrijos y sus gatijos, ¿no? De hecho, yo aquí tengo el mío, yo estoy peor porque ni siquiera ha estado vivo algún día, pero Milei habla con un perro y ese perro está muerto y es el perro Conan y dice que es el ser más maravilloso de la humanidad y del universo, fíjate nada más. Y él es un personaje que fue inflado por los medios de comunicación, ¿no? Sale de los platós de televisión, de las tertulias de televisión, como un personaje así irreverente, un pseudo outsider, les encanta esto de los outsiders, ¿no? Y va a elecciones con toda la maquinaria de la comunicación, toda la maquinaria de los medios que son muy poderosos, los medios de comunicación en Argentina, como Clarín, ¿no? Los medios que controlan los empresarios, los medios que controla el mafioso Calabrés, que le dicen, ¿no? A Macri, y no gana la elección. Ese es un tema importante, porque en primera vuelta pierde la elección. La mayoría del electorado votó por Massa, que tampoco era una gran respuesta de izquierda progresista, pero era lo menos peor, ¿no? Pero la elección la gana Massa en primera vuelta. Pero como no gana por más del 40% del 50%, se van a segunda vuelta. Y en segunda vuelta cierran filas todas las derechas y apoyan a Milei y ganan por un porcentaje mínimo. Pero gana en segunda vuelta. Es como lo de Hitler, cuando dicen, es que Hitler fue electo por el pueblo. No, no, no. Hitler perdió la elección. Hindenburg ganó la elección, pero como la derecha hipócrita creía que pueda tener controlada la derecha cínica, lo llaman a formar parte del ministerio, lo llaman como canciller. Y como canciller, él da golpe de Estado, instala la dictadura nazi. ¿No? Pero una elección democrática nunca la ganó. Y Milei tampoco ganó la elección democrática. Lo que pasa es que en segunda vuelta cerraron filas y lograron darle la vuelta a la victoria. Es decir, la mayoría del pueblo argentino había optado por la opción de Massa, la opción peronista, o bueno, la opción justicialista, ¿no? Pues ya tenemos al gobierno de Milei. Desde el día uno, Milei empezó a destruir Argentina. Desde el día uno, Milei subordinó el interés público al interés particular de las oligarquías. Se alió con los británicos, se alió con los gringos y se alió con los sionistas. Y empezó a vender al país, ¿no? Y empezó a repartir billetes para pasar sus reformas y doblegar a las clases políticas, que ahí sí, la clase política argentina es un cochinero, ¿no? Es un mercado de billetes y una mayoría que no tenía en el Congreso, una mayoría que el pueblo no le dio en el Congreso, la logró armar a billetazos, ¿no? Sobornando y amenazando a legisladores que ciertamente pues son de una conciencia muy débil, porque se dejaron la mayoría comprar o amenazar
y votar las leyes de Milei, ¿no? Que son anticonstitucionales y antipopulares y que han quitado, han convertido a Argentina en un país que se está desestructurando, que ha achicado al Estado y abandonado al pueblo y ha dejado en la indefensión a los sectores más vulnerables de la población argentina, sobre todo a los jubilados, a las jubiladas, que cada miércoles han salido a protestar en contra de los recortes, en contra de la motosierra, como le llama Milei, la motosierra que les encanta a los panistas, les encanta a los Verásteguis, la motosierra que le encanta a Salinas Pliego, la motosierra que le encanta a Donald Trump, también debe decirse, a Elon Musk, ¿no? Y la aplica y deja a los jubilados, hombres y mujeres que han trabajado toda su vida y que le han dado todo su trabajo a la nación argentina, no pueden comer, ¿no? Comen una vez al día, es real, no estoy exagerando nada. No les alcanza para comprar comida porque la comida, se disparó la inflación y la comida es la más cara, los insumos de primera necesidad son los más caros en Argentina que en muchas partes del mundo, son los más caros de América Latina y son más caros que en Estados Unidos, son más caros que en España los insumos de primera necesidad, ¿no? Y el salario de los ancianos, las jubilaciones no aumentan, ¿no? Javier Milei logró frenar el aumento de las jubilaciones, ¿no? Y cuando frenaron en el Congreso el aumento de las jubilaciones, fueron a hacer una comilona a la Casa Rosada ahí con Javier Milei para celebrar que habían quitándole derechos a los jubilados de Argentina. Cada miércoles salen los jubilados a protestar por esto y cada miércoles son recibidos a palos por la policía. Y esto ha indignado a amplios sectores de la población argentina, entre muchas otras cosas que han pasado, ¿no? Hubo incendios y Javier, el Estado no respondió. Hubo inundaciones y el Estado no respondió a la gente, los rescatistas que podían salvar o ayudar a los ciudadanos que se inundaron ahora en esta semana pasada, pues los habían corrido, más de 2,000 trabajadores los habían corrido con eso de achicar el Estado con la motosierra. Eso ha generado indignación y solidaridad. El miércoles pasado salieron a la calle las hinchadas de fútbol, que no se han caracterizado por su protagonismo político, pero en esta ocasión, con una conciencia muy interesante de clase y de nación, han salido a apoyar a los jubilados, a movilizarse en apoyo a los jubilados, para evitar la represión, fíjate, porque las hinchadas no fueron a confrontar. Las hinchadas, desde que se convocaron, fueron a coberturar a los jubilados para que no les pegaran más. Y lo que hizo Patricia Bullrich, que es la de seguridad, la ministra de seguridad de la nación argentina, que por cierto se sabe tiene problemas de alcoholismo severos, eh, y Javier Milei lo que responden es con el tolete y con la bala, ¿no? Entonces encapsulan a los diferentes contingentes, sacan a la policía, toletean, golpean a los abuelos, a las abuelas, ¿no? Hay imágenes que han recorrido el mundo, una imagen donde a una mujer que se llama Blanca, Blanca tiene 80 años, Blanca, que no es esta valiente mujer, ella se puso frente a este de la escopeta y el de la escopeta le disparaba, ¿eh? Pero Blanca, en otra imagen, Blanca se acerca, les protesta contra los policías y un policía le mete un golpe en la cara y cae y se descalabra la señora Blanca de 80 años. Y entre muchas otras, ha recorrido el mundo también la imagen del fotoperiodista, el compañero Pablo Grillo, 35 años, Pablo Grillo, ahí lo vemos. Le dispararon directamente a la cabeza con un cartucho de gases lacrimógenos. Y eso está demostrado en ese video, justo que ustedes están poniendo una imagen, ahí se ve perfectamente cómo el policía dispara directo a la cabeza del joven. Patricia Bullrich ha salido a los medios de comunicación a mentir, a decir que no, que se le disparó respetando el protocolo con una parábola, y que, bueno, le tocó la mala suerte de que le diera el balazo y que no van a hacer ninguna investigación especial porque todo está en el marco de la ley y de los protocolos y de la utilización del monopolio de la fuerza, ¿no? Pues no, lo que se ha demostrado, aunque fuera así, aunque estuviera dentro de un protocolo, eso es un abuso de fuerza, un abuso de autoridad, es un acto represivo, porque se da en el marco de una represión de masas, una represión masiva en contra de los jubilados, en contra de la gente más vulnerable y en contra de la movilización de estudiantes, profesores,
trabajadores y las hinchadas futbolísticas que salieron a apoyar. Para ir cerrando la idea, ¿qué pasa con lo de Pablo Grillo? Que ahorita se debate entre la vida y la muerte porque le abrieron la cabeza con ese disparo de, de, la, de gases, de cartucho de gas lacrimógeno. En México, eso lo han hecho. Eso lo han hecho así, tal cual. Es una práctica, es una utilización que tienen para reprimir, para aterrar, para asesinar, ¿sí? Sin sacar al ejército, sin sacar la supuesta fuerza letal, utilizas una fuerza que se supone no es letal, pero para asesinar, ¿no? Y lo haces parecer como si fuera un error, ¿no? Como si fuera un error de un individuo, pero no, es una política. Les digo, el 4 de mayo del 2006, en la represión que aplicó Enrique Peña Nieto, bajo la presidencia de Vicente Fox, el gobierno del Estado de México era de Enrique Peña Nieto, en San Salvador Atenco, fue una brutal represión masiva, más de 2,000 elementos contra ciento y pico personas del pueblo de San Salvador Atenco y militantes de la otra campaña que estaban allí concentrados, y ahí fue asesinado Alexis Benumea, de 17 años de edad, igual que acaban de dispararle a Pablo Grillo el miércoles pasado. Y en el 2012, en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, en las inmediaciones del Congreso de la Unión, le dispararon de esa misma forma a Cuy Kendall, el 1 de diciembre del 2012. Y murió, Cuy murió, ¿no? Sí. Porque además a Pablo Grillo lo atendieron, se lo llevaron a una ambulancia y las fuerzas del orden, con los camiones hidrantes, no dejaban pasar a la ambulancia para llevar a Pablo Grillo al hospital. No lo dejaron pasar. Entorpecieron la atención médica para Pablo Grillo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la misma racionalidad instrumental que nos dio las atrocidades de Auschwitz, que nos dio las atrocidades del fascismo, que nos muestra el terrible genocidio en Gaza. Esa misma racionalidad instrumental es la que aplica la motosierra en Argentina y es la misma racionalidad instrumental que aplicó en nuestro país durante el periodo neoliberal y es la misma que se mueve en los entramados de la mafia y de los oscuros caminos del crimen organizado. Es la misma lógica, la lógica de la acumulación en contra de la vida, la centralización y la maximización de las ganancias en contra de la vida humana y la subordinación del Estado y los derechos de las personas para favorecer a los grandes capitales. Pero eso genera protesta, eso genera indignación, genera protesta, genera denuncia y por lo tanto genera represión. Y es lo que estamos viendo en Argentina. Yo creo que Javier Milei tiene los días contados. Eso sí, yo no creo que dure mucho ahí en esa silla. Ojalá que así sea, querido Molay. Suscribo lo que estás diciendo. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos independientes, a tus trincheras, Molay Maza Ontiveros? Ay, claro que sí, muchas gracias por recibirme en esta casa. Yo recuerdo que el maestro Sevilla fue el que me presentó con ustedes. Le agradezco mucho al maestro Sevilla por acercarme con ustedes y le agradezco mucho porque él fue el primero que me invitó a sus programas y ahí empecé ahí como a hacer mis pininos, a platicando en redes y les agradezco que abran los espacios para la crítica, que a veces es incómoda, pero pues hay que hacerla, ¿no? Yo estoy en Facebook como Lai Maza, en TikTok, como siempre me lo cierran, me puse filosofía y antropología, pero pues ¿cuál filosofía? Nada más ando subiendo información de todo lo que pasa en las luchas de los pueblos, ¿no? Y en Twitter, X, Molay Maza también, ahí me encuentran. Y en Trends igual, Molay Maza. Y pues ahí podemos platicar, podemos seguir la conversación. Nada más recordarles, bueno, ayer tuvimos una luna roja preciosa, celebrando los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Y hoy, un día como hoy, pero de 1883, muere el gran filósofo Carlos Marx. Entonces, pues es también una efeméride que hay que tener presente porque pues es uno de los hombres más lúcidos de la historia de la humanidad que ha aportado para que tratemos de transformarla en favor de las mayorías, en favor de que el ser humano sea más humano cada vez y menos animal. Así es la cosa. Muchas gracias, Vicente. Un abrazote.
Te mando un abrazo, Molay. Gracias por acompañarnos en este espacio libre como el viento, que también es tuyo, estas cámaras y estos micrófonos.